¿Y si la versión de tu clásico de ciencia ficción favorito no fuera la real? Imagina descubrir escenas enteras borradas de la versión estadounidense, escenas llenas de locura, rebelión y terror cósmico a lo largo de Europa, Japón y el bloque soviético. La edición de cada país distorsiona la memoria de estas historias. Esta noche desbloqueamos 10 cortes de ciencia ficción, más salvajes que lo que Hollywood se atrevió a mostrar ya. Número 10. Solaris, de 1972, Andrei Tarkovsky. Solaris estaba precisamente destinado a ser la respuesta soviética a 2001, una odisea del espacio, en Occidente. La versión recortada parecía ser un rompecabezas onírico de duelo y memoria. Pero en Rusia, la versión sin cortes duró casi 3 horas, mostrando diálogos filosóficos extendidos sobre la culpa y la redención. Los censores soviéticos lo hallaron lento, mas lo dejaron como estaba. Temían influencia de Tchaikovsky. Cuando la película llegó a Estados Unidos, los distribuidores entraron en pánico. Cortaron 40 minutos, reemplazando el pulso de Tchaikovsky por un ritmo más digerible. Se eliminaron secuencias largas por los pasillos, la escena hipnótica en Tokio y monólogos sobre el alma humana. La versión de Estados Unidos se convirtió en una película de arte sobre el espacio, mientras que la original de Tchaikovsky trataba sobre la fe y el perdón. Críticos en Europa la describieron como una experiencia trascendental, mientras los espectadores estadounidenses la encontraron fría y confusa. Durante décadas se susurraba sobre la edición completa entre coleccionistas y escuelas de cine, hasta que Criterion la restauró a principios de la década de 2000. Hoy, esa versión original ya se siente como un fantasma vivo de la ambición del cine, una lenta órbita alrededor de los miedos más profundos de la soledad humana. Demuestra que la censura no siempre silencia el arte, solo hace que su eco perdure más tiempo en la memoria. Número 9. El Abismo. 1989, la épica submarina de James Cameron. El Abismo fue un triunfo técnico y una apuesta financiera. La versión teatral de Estados Unidos pareció incompleta, centrada en el espectáculo, no en el mensaje. Pero la edición especial internacional, que circuló por Europa, reveló la verdadera intención de Cameron. Una advertencia sobre la violencia humana. Las imágenes restauradas añadieron media hora de material nuevo, incluyendo maremoto submarino creado por fuerzas alienígenas. Productoras estadounidenses insistieron en recortarlo, temiendo que el público rechazara el mensaje claramente antiguerra de la película durante la Guerra Fría. La versión de EE-UU terminó con la redención personal. La europea, con un juicio global. La crítica extranjera lo llamó profético. Vieron en ella una visión de un juicio planetario. A medida que subían los océanos y temblaban las naciones, el reparto enfrentó un peligro real durante el rodaje, pasando largas horas sumergidos dentro de un tanque de una planta nuclear todavía inacabada. Ed Harris, que estuvo a punto de ahogarse, y varios miembros de la tripulación sufrieron hipotermia. Cuando la versión completa de Cameron por fin llegó a las audiencias estadounidenses en video doméstico, cambió la percepción de la gente de la noche a la mañana. Lo que fue un desastre desmesurado se convirtió completamente en una obra maestra malinterpretada. Hoy, El Abismo es prueba de que la verdad surge a veces tras la marea del estudio. Número 8. Brasil, 1985. Brasil de Terry Gilliam podría ser el caso más infame de cortes en duelo en la historia de la ciencia ficción. El estudio estadounidense buscaba un final feliz. Gilliam quería caos en América. Los ejecutivos de Universal destrozaron la película en una versión, apodada El amor vence todo. Versión Cut It fue eliminada. El sombrío final de Gilliam convierte la tragedia en triunfo. En Europa, la versión del director se estrenó en toda su gloria. Una distopía donde los sueños se aplastan entre papeles y la libertad es ilusión. La diferencia entre los dos cortes cambió por completo el significado de toda la historia que se cuenta. En la versión de Gilliam, la rebelión del héroe es brutalmente aplastada, y él desciende cada vez más hacia la locura, imaginando una fuga imposible que nunca llega a ocurrir. Universal se negó a lanzarla de forma tajante hasta que críticos y fanáticos se rebelaran. Shim, secretamente, presentó su versión a periodistas y condujo una intensa batalla pública en los periódicos. Al final, la edición europea venció. Se convirtió en un símbolo de desafío artístico. La lucha sobre Brasil sigue definiendo la guerra entre el director y el estudio. Ver ambas versiones hoy es como leer dos universos paralelos, uno seguro
y comercial, el otro, oscuro y profético. Al final, Brasil predijo no solo el futuro de la vigilancia, sino la lucha entre la imaginación y el control. Número 7. Blade Runner, estrenada en 1982. Blade Runner de Ridley Scott es legendario, no solo por sus visuales bañados en neón, sino por sus numerosas versiones, cada una con un alma distinta. Cuando la película se estrenó por primera vez en Estados Unidos, el estudio exigió una narración y un final feliz. Temían que el público lo encontrara muy oscuro, muy lento y muy confuso. El resultado fue una película que parecía una obra maestra, pero se sentía extrañamente contenida. Pero la versión internacional, estrenada en Japón y gran parte de Europa, era más áspera, más sangrienta y más violenta. Incluía escenas de lucha más prolongadas, tomas más largas de Los Ángeles en decadencia y momentos que profundizaron la podredumbre moral de Deckard, donde la versión americana trató de tranquilizar al público. El corte internacional perturbó a todos. La violencia no fue oculta. Melancólico, poético, brutal. La visión original de Scott resucitó en el corte del director y luego en el corte final, décadas después. Sin embargo, el estreno internacional sigue siendo su leyenda, la versión que nunca se disculpó por su oscuridad. En Japón, versión más extensa fue tratada casi como arte prohibido, susurrado en proyecciones nocturnas y cintas VHS piratas. La controversia definió cómo veían los estudios el control creativo. En los 80, versiones de Blade Runner se volvieron un espejo de su identidad y memoria. Hoy se mantiene como un rompecabezas cinematográfico, en el que cada corte revela la verdad desde una realidad distinta. La versión internacional nos recuerda que a veces la perfección nace de la imperfección. Esa belleza suele esconderse discretamente en los cortes que no deberíamos ver. Número 6. Metrópolis 1927. Metrópolis, de Fritz Lang, fue la película de ciencia ficción más ambiciosa jamás realizada en la era muda. También fue de las más mutiladas al estrenarse en Berlín. La versión duró casi 2 horas y media. Lucha de clases, amor y máquinas. En Estados Unidos se consideró realmente demasiado político y extranjero. Recortaron la mitad del metraje y reescribieron la historia para simplificarla. En Europa, sin embargo, circularon cortes y versiones francesas y argentinas con escenas que no aparecían en otros lugares. Presentaban secuencias clave de la ciudad obrera subterránea y la pudrición del científico monástico, junto a las visiones de destrucción de Wang. La versión estadounidense lo convirtió en un cuento de hadas. Los europeos guardaron la pesadilla. Durante décadas, las imágenes perdidas se consideraron perdidas hasta 2008. Un carrete de 30 minutos casi completo se halló en Buenos Aires. Devolvió Metrópolis a una versión más cercana a la fiebre onírica original de Lang. La diferencia fue enorme. Los personajes ganaron profundidad. La historia, su peso moral. Lo visual obtuvo sentido. El hallazgo de Metrópolis en versión cambió la historia del cine. Lo que fue una fábula fracturada se convirtió en una advertencia profética sobre la automatización, la clase y la fe. Su forma restaurada suena como un mensaje del pasado que aún resuena en la era digital. La edición audaz de Metrópolis no fue censurada. Se renació como número 5. Stalker. 1979. Tarkovsky volvió al reino del anhelo humano y miedo metafísico con Stalker. El lanzamiento soviético era muy hipnótico, pero pocos fuera de Rusia sabían que existía una versión anterior que se rodó por completo después de que el metraje original fuera destruido por un fallo del stock de película. Esa primera versión, según el equipo, era irreal, más política y desesperada. En la Unión Soviética, las autoridades temían sus alegorías. Tarkovsky usó la zona oculta como metáfora de la verdad prohibida y de la decadencia de la fe. Rumores dijeron que la versión mostraba señales del colapso soviético y de la ruina espiritual. El gobierno intervino forzando un año de rodaje extra. Tarkovsky se negó a abandonar su visión, pero debió reconstruirla con fragmentos. Fuera de la URSS, sobre todo en Europa del Este y Escandinavia, circulaban copias más largas de festival con ediciones distintas, tomas del paisaje y un diseño sonoro alterado que aumentaba ya la inquietud.
Estas versiones sonaban a sueños, recordados por quienes las vieron. Años después, cineastas compararon notas para reconstruir la versión perdida. Descubrieron que cambió, no solo el ritmo, sino el sentido de la fe. La película sobreviviente se volvió monumento a la resistencia y a la creación, nacida de la catástrofe. Ver Stalker es como caminar entre ruinas, donde versiones distintas acechan cada fotograma. Su corte más salvaje puede perderse para siempre, pero su sombra es la más espantosa. Número 4. La Cosa. En 1982, La Cosa de John Carpenter asustó a las audiencias con su paranoia y sus efectos prácticos grotescos, pero la mayor parte de los estadounidenses nunca vieron la versión que dejó sin palabras a los espectadores europeos. Estados Unidos recortó unas escenas de transformaciones atroces y de tensión mental para acelerar el ritmo. Pero en Italia, Alemania y Japón, la película se proyectó en una versión algo más larga que mostraba la locura del aislamiento. Esas copias incluyeron tomas de reacción, disoluciones largas y efectos de sonido extras que aumentaron el miedo en una escena extendida. La cámara quedó unos segundos más sobre el cadáver alienígena, convirtiendo la curiosidad en náusea. Otra sutil diferencia fue la del intercambio final entre McCready y Childs. En algunas copias, Carpenter dejó que el silencio se extendiera antes de la explosión final de la música. Los críticos estadounidenses descartaron la película como nihilista. El público europeo la abrazó como horror artístico. La visión de Carpenter sobre la confianza y la identidad se desmoronó en desesperación nevada. Pero fue la versión europea total la que captó su intención: el lento congelamiento del alma. El estudio nunca reconoció oficialmente el corte alterno. Solo circuló en rollos extranjeros y transmisiones de televisión raras. Los aficionados pasaron décadas intercambiando copias pirateadas para descifrar las piezas que faltaban. Cuando aparecieron copias restauradas años después, el público se dio cuenta de lo perdido. La película no era solo una película de monstruos, era un estudio sobre el miedo como infección que se propagaba en silencio hasta que ya no quedaba nadie. El Wilder Cut hizo que esa verdad fuera imposible de ignorar. Número 3. Akira de Katsuhiro. Otomo redefinió realmente la animación y la ciencia ficción para siempre, y la mayoría de las audiencias occidentales nunca lo vieron en su forma pura. La versión teatral japonesa fue una densa explosión operística de guerra psíquica y colapso postnuclear que duró más de 2 horas extensas. Estados Unidos lanzó secuencias recortadas, reordenó efectos de sonido y reemplazó el diálogo japonés auténtico por un doblaje al inglés forzado que le quitó la sutileza. La versión original contenía capas culturales y políticas borradas en la traducción. Las referencias a la culpa de la posguerra y a la rebelión juvenil fueron suavizadas o sustituidas. El diseño sonoro también cambió. Los cortes japoneses de la partitura de tambores, creada por Gao Yamagumi, generaron un ritmo caótico. La versión estadounidense lo enterró bajo tonos de sintetizador más familiares. Aún más extrañas fueron las raras copias europeas de 35 milímetros distribuidas en Francia y España, con subtítulos, pero preservando el audio y todo el paisaje sonoro. Esas copias se convirtieron en el santo grial de los puristas del anime. Cuando Akira fue finalmente remasterizada en alta definición, décadas después, los fans descubrieron la ferocidad de la edición original. La cadencia lenta, el silencio denso y pesado, apocalipsis intenso. Lo que alguna vez pareció caos se convirtió en una meditación sobre el control, juventud y evolución. La crónica de las ediciones perdidas de Akira revela sus ideas. Un poder ambiguo, una visión sesgada, una verdad difusa, censurada por el miedo a la confusión. Hoy, viendo la versión sin cortes, es como tocar electricidad. Vibra con una energía profética y nos advierte sobre el costo de la creación. Número 2. Alien, 1979. Alien de Ridley Scott aterrorizó a audiencias en Estados Unidos con desarrollo lento y violencia repentina. Pero pocos se dieron cuenta de que la versión teatral europea era larga y oscura en Estados Unidos. Fox cortó escenas para acelerar el ritmo, temiendo que el público pierda la paciencia en Europa. Los cortes permanecieron y transformaron la experiencia en algo más primitivo.
Uno de esos momentos ocurre cuando la criatura que sale del pecho es captada por la cámara en la edición europea, y la toma permanece sobre la tripulación. El silencio es insoportable. Otra secuencia muestra el viaje de Ripley por los pasillos, más largos y fríos, llenos del sonido del agua que gotea y de los crujidos del metal. No era solo terror, era la soledad absoluta. Los censores británicos lanzaron una versión algo más explícita de la muerte de Brett, mostrando al alien descendiendo de cadenas y sombras, antes del corte a negro. Ese único plano lo cambió todo por completo. Reveló que la criatura era parte de la nave misma, no solo un pasajero. El corte europeo fue visto como muy sombrío para el público yanqui de finales de los 70, aún recuperando el optimismo de Star Wars. Visión de Blicker convirtió lo alienígena en la pesadilla que debía ser. Críticos extranjeros lo llamaron un poema gótico sobre la supervivencia en el vacío. Años después, la versión de Ridley Scott trató de cerrar brecha, pero versión internacional sigue cruda, más auténtica. Demostró de manera inequívoca que el horror no se reduce a los monstruos. Se trata de silencio y de espacio, y del latido frágil de la humanidad que resuena por pasillos de metal. En primer lugar, 2001. Odisea del espacio, 1968 de Stanley Kubrick, cambió el cine para siempre. Sin embargo, la mayor parte de la audiencia solo ha visto la versión aprobada por el estudio estadounidense. Lo que nunca supieron fue que el corte original de la proyección itinerante internacional, que se mostró brevemente en Europa y Asia, era aún más misterioso, más poético y mucho más extraño que aquel que entró en la historia. La primera versión de Kubrick duró casi 20 minutos más, con tomas extra de la escena del amanecer del hombre, y prolongó las transiciones entre los pasajes cósmicos silenciosos de la película. En estos momentos, Kubrick experimentó con la densidad de color, destellos de lente y movimiento abstracto que provocó un trance. El estudio estadounidense se asustó tras las proyecciones iniciales. Lo calificaron lento, confuso y alienante. Kubrick quitó esas escenas él mismo. Luego confesó que los recortes lo atormentaron en Europa. La versión más larga se proyectó en cines selectos durante meses antes de desaparecer. Cuando Metro-Goldwyn-Mayer estandarizó las copias en todo el mundo, pero los susurros de las bobinas perdidas se extendieron entre archivistas. Algunos afirman haber visto destellos de ello en Múnich, otros en París, donde los proyeccionistas guardaban copias pese a la orden del estudio. Se dice que la versión más amplia dio a la escena de apagón de Hal más silencio, más agonía y más humanidad cuando los fragmentos volvieron. Décadas después, en una mina de sal de Kansas, el mito se convirtió en verdad. Las imágenes eran reales, pero la restauración está incompleta. Aún ahora, solo unas cuantas escenas han sido mostradas al público. Esa versión internacional representa la caída completa de Kubrick hacia el cine infinito como sinfonía, no como historia. Nos recuerda que la visión a menudo choca con el miedo y que a veces la versión más extraña es la más verdadera, desde Sois hasta 2001, para todos los públicos. Estos cortes alternos revelan una historia secreta de la ciencia ficción, en la que editores, censores y directores libraron una guerra por la verdad. Cada escena perdida, cada carrete extraviado nos habla del temor y del valor de la época. ¿Qué versión define la verdad? Dale like y comparte. Suscríbete para conocer más historias del cine.